Mis amados hermanos, muy buenas noches. Una vez más estamos reunidos aquí para continuar orando a Dios, primeramente dándole gracias por sus cuidados de cada día y al mismo tiempo para continuar también en esta preciosa aventura que estamos conociendo al profeta Jonás, un profeta desobediente. En esta noche vamos a empezar, como siempre lo hacemos, orando a nuestro Dios, dándole gracias, inclinamos nuestros rostros y oramos a nuestro Señor. Bendito Dios que estás en los cielos. Una vez más, Padre, venimos delante de tu bendita presencia. Te damos gracias porque en tu amor y en tu misericordia tú nos permites reunirnos cada martes, Señor, para de esta manera, bendito Dios, tener comunión los unos con los otros y tener comunión contigo, amado Dios. Eso es algo tan necesario para nuestras vidas. Amado Señor, gracias por permitirnos dirigirnos ante tu presencia a través de la oración. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestros corazones a través de tu bendita palabra. Gracias por mantenernos unidos, Señor, de esta manera, en estos tiempos que nos ha tocado enfrentar esta pandemia. Bendito Dios, sana nuestro mundo, te pedimos. Amado Dios Todopoderoso, extiende tus manos sanadoras, tus ojos llenos de amor y de misericordia. Posen, Señor, sobre nuestro mundo. Bendito Dios, oramos desde aquí, que tu palabra bendita corra de una o de otra manera. Necesitamos tanto la unción de tu Santo Espíritu, amado Dios, para que tu palabra sea predicada con autoridad. Bendito Señor, da el mensaje a tus siervos. Háblanos a nuestros corazones, Señor. Que nuestra fe, nuestra confianza, Señor, sea fortalecida. Bendito Dios, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿En quién nos refugiaremos, Señor? Tú eres nuestro Dios. Tú eres quien nos has prometido, amado Dios, estar con nosotros todos los días. Y un día de estos nos llevas a tu presencia. Que podamos estar preparados, amado Dios, para ese encuentro contigo, amado Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús oramos por las familias que han perdido a sus seres queridos. Consuela, conforta los corazones, bendito Dios. Tus hijos, tus siervos que ya están en tu presencia. Consuela a sus familias, Padre. Bendito Señor, ten misericordia de nuestro mundo. Ten compasión, Padre. Que tu palabra se predique para que la gente se salve. Ten misericordia, bendito Dios. Te agradecemos en el precioso y en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir ya nuestras Biblias. Estamos estudiando a este profeta llamado Jonás. Vamos a abrir, estamos en el capítulo 3. Nos falta muy poquito ya para terminar. Jonás solamente tiene 4 capítulos. Y ahora estamos en el capítulo 3 que vamos a dar lectura. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí lo vemos a Jonás, amados hermanos, cuando ya después que él experimentó la muerte, estando en el vientre de ese gran pez, Dios ordena a este pez y este cetáceo sale y lo vomita en la arena. Nosotros habíamos estudiado, amados hermanos, que Jonás resucitó de entre los muertos, que estuvo muerto dentro de ese vientre del pez. Él no estuvo haciendo turismo, ni lo pasó muy bien en el vientre del pez. Él describe en el capítulo 2 la agonía de la muerte. Él describe en el capítulo 2 que él pudo experimentar, amados hermanos, la muerte y que ese vientre de este cetáceo fue su sepultura. Y lo vemos aquí a este gran pez que Dios lo envía y lo vomita a Jonás en la orilla del mar. Entonces nosotros podemos concretar diciendo que Jonás resucitó de entre los muertos. Esto simbolizando
de una u otra forma, amados hermanos, apuntando al Nuevo Testamento, la resurrección de nuestro Señor Jesús, que estuvo en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, y al tercer día venció la muerte, venció los infiernos, venció al diablo mismo, hermanos, y resucitó, y ahora Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces aquí lo vemos a este gran cetáceo vomitando a Jonás, y Jonás volviendo a la vida. ¿Y qué sucedió, amados hermanos, cuando Jonás volvió a la vida después que este gran pez lo vomitó en la arena? ¿Qué hizo Jonás, amados hermanos? Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Una vez más, este Dios misericordioso, este Dios bueno, grande, poderoso, va a cumplir el propósito por el cual lo levantó a Jonás como un profeta. Y el plan de Dios era que Jonás predicara el evangelio en Nínive. Y Dios está cumpliendo sus propósitos, porque los propósitos de Dios siempre se van a cumplir en nuestras vidas. Nadie puede oponerse a lo que Dios ha propuesto. Él dijo que Jesucristo moriría y resucitaría, y sucedió tal cual. Él dijo, amados hermanos, que nosotros viniéramos a este mundo con un propósito, y nada nos impedirá, ni partiremos de este mundo sin haber cumplido el propósito por el cual Dios nos ha traído a este mundo. Qué bueno es Dios. Dios le da una segunda oportunidad a Jonás y le dice, Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Oh hermanos, ¿qué tal que Jonás hubiera decidido desobedecer nuevamente a Dios? ¿No creen qué hubiese pasado, amados hermanos? Porque Jonás, él por nada quería predicar a los ninivitas, porque él conocía que los ninivitas eran personas muy malas. Y Jonás no era de su agrado los ninivitas ni los asirios, porque sabía qué clase de gente eran estos personajes de estas ciudades. ¿Qué tal si Jonás decide nuevamente desobedecer a Dios? ¿Qué hubiera pasado, hermanos? ¿Qué crees tú que hubiera sucedido si Jonás nuevamente dice, no, a Nínive no voy, a cualquier lugar menos a Nínive, que esos ninivitas se mueran y que se vayan al infierno? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué creen ustedes que hubiera sucedido? Esta pregunta se hicieron unos estudiosos de la palabra de Dios frente a la posibilidad de que Jonás se hubiese negado una vez más en ir y predicar el evangelio a Nínive. Y alguien por ahí dio la respuesta y dijo, si Jonás se hubiese rehusado nuevamente a desobedecer a Dios, seguramente que Dios hubiera preparado otro gran pez que lo volviera a tragar. Pero Jonás aprendió la lección. En esta oportunidad Jonás ya no decide desobedecer a Dios. En esta oportunidad Jonás aprovechó la segunda oportunidad que Dios le dio. Porque Dios siempre da una segunda oportunidad. ¿Cuántas oportunidades te habrá dado a ti? ¿Cuántas oportunidades me habrá dado a mí? ¿Cuántas veces hemos desobedecido a Dios? ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos sido desobedientes? Y sin embargo Dios nos ha dado primera, segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidad. Infinitas veces, cada vez que nosotros fallamos y venimos humillados a sus pies. De hecho, Dios dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Pero amados hermanos, la experiencia que tuvo Jonás en el vientre del pez lo hizo aprender la lección. En esta oportunidad, Jonás ya no desobedecerá a Dios, sino se irá a Nínive a predicar el mensaje que Dios le dio. También nos preguntamos y decimos, ¿qué hubiera sucedido con el hijo pródigo, que también decidió apartarse de la casa del padre? ¿Se acuerdan? Él se fue a una provincia apartada, malgastó todo lo que tenía,
Después volvió a su padre arrepentido, y su padre lo recibió con los brazos abiertos, porque Dios es así, amados hermanos. Él lo recibió con los brazos abiertos al hijo pródigo. ¿Y qué tal que este hijo pródigo hubiese estado una temporada en la casa del padre y luego nuevamente hubiera querido cometer la locura de irse a una provincia apartada? ¿Cómo hubiera reaccionado este padre si este hijo hubiese decidido regresar nuevamente a esta provincia apartada? ¿Qué hubiera hecho este padre? Pero no, hermanos. El hijo pródigo ya no decidió regresarse nuevamente a esa provincia apartada porque él reconoció que él era hijo. Él no estaba cómodo con los cerdos. Él no estaba cómodo en la posilga. Él no estaba cómodo allí porque él era hijo, no era cerdo. Amados hermanos, consideren estas lecciones que Dios nos da. Si tú te equivocaste, tropezaste, volviste a caer en el pecado, volviste a pecar y una vez más has pedido perdón a Dios, ya no decidas pecar otra vez. Ya no, porque Dios dice, amados hermanos, que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ningún pecado, por más atractivo que sea, te puede dominar. Ninguno. Porque Dios a nosotros nos ha equipado. No nos ha dejado, hermanos, desabastecidos. No nos ha dejado desprovistos. Nosotros tenemos que conquistar los frutos del Espíritu Santo. Y uno de esos frutos, amados hermanos, es el dominio propio, la templanza, de no hacer lo que nuestro cuerpo nos pida. Nuestro cuerpo nos va a pedir siempre lo malo. Nuestro cuerpo nos va a pedir fornicar. Nuestro cuerpo nos va a pedir adulterar. Nuestro cuerpo nos va a pedir ociosear. Nuestro cuerpo siempre va a pedir lo malo, pero Dios nos ha dejado bien equipados con el fruto del Espíritu Santo, que ese poder, ese Espíritu Santo te va a dar fuerza descomunal, como le dio a Sansón, que vencía a todo enemigo, hasta los leones los mataba con la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros también, amados hermanos, si echamos mano a ese poder sobrenatural que Dios ha prometido enviar, que es el poder de su Santo Espíritu, no habrá pecado que te pueda dominar, ni que te pueda ganar. No lo habrá, porque Dios nos ha dado poder, dominio propio. Por lo tanto, si Dios te da una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, no lo desaproveches. El hijo pródigo ya no lo desaprovechó. Jonás tampoco lo desaprovechará. Aprendieron la lección. Aprendamos también nosotros la lección, amados hermanos. Vino Dios, dice, y le dio una segunda oportunidad a Jonás. El ser humano no siempre actuamos así. Una vez, amados hermanos, le preguntaron a un empresario, a uno que era jefe de una empresa, y le dijeron, ¿qué tal que uno de tus trabajadores, que tú le has dado tu confianza, que le has dado, ¿qué te digo?, poder en tu empresa, y de repente en una de esas te roba y se va con tu dinero y malgasta todo, y al cabo de unos 10 años vuelve y te pide perdón? Jefe, perdóname, te fallé, perdóname, pero bueno, quiero regresar a mi puesto de antes. Le preguntaron a este jefe, ¿usted le daría una segunda oportunidad a este trabajador que le robó? ¿Le daría una segunda oportunidad? ¿Qué crees que contestó este jefe? No, dijo, yo no le daría una segunda oportunidad, porque si una vez me falló, me fallará siempre. Así somos los seres humanos. Así somos los humanos. Olvidamos, pero no perdonamos. Seguramente que no, entre humanos no nos damos una segunda oportunidad. Pero qué bueno es Dios, hermanos. Dios sí nos da una segunda oportunidad. Si le has fallado, si te sientes que has actuado mal, pídele perdón de todo corazón a Dios. Agárrate fuerte del Espíritu Santo para que no vuelvas a fallarle a tu buen Dios. De seguro que Dios te dará la fuerza. De seguro que Dios peleará por ti, porque Él dice, yo peleo tus batallas. Tú estarás tranquilo, yo peleo por ti, y Dios dice que no hay ni una batalla, ninguna guerra que Él lo haya perdido. Él es Jehová,
el león de la tribu de Judá. Él es el vencedor, Él es el que gana, Él es el que da la victoria, y Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Amados hermanos, en la palabra de Dios hay tantos ejemplos, tantas historias que nos alientan nuestra fe, que Dios da segunda oportunidad. Muchos hombres de la Biblia le fallaron a Dios, hermanos. Muchos, no solamente Jonás. Y sin embargo vemos acá que Dios lo llama por segunda vez. Le está dando una oportunidad para que se reivindique. Vemos, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, vemos a dos hermanos, Jacob y Esaú. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Jacob era un tremendo tramposo. Jacob fue mellizo con Esaú y él nació después de Esaú, por lo tanto Esaú era el privilegiado. Y Jacob a todo dar quería el privilegio de ser el primogénito, porque el primogénito tenía ciertos privilegios, amados hermanos. Ocupaba el lugar del padre, recibía la bendición del padre. Y el hijo mayor era privilegiado. Él era, ¿qué te digo?, el que recibía la bendición de su padre cuando su padre muriese. Y Jacob deseaba, anhelaba con todo su corazón esa bendición. Pero él no lo tenía, porque él nació después de Esaú. Pero Jacob no se quedó tranquilo, hermanos. Él le engañó a su hermano, ¿se acuerdan? Dame ese plato de lentejas, le dijo Esaú, venía cansado. Dame ese plato de lentejas, y Jacob aprovechó esa debilidad de su hermano. Te doy este plato de lentejas si me vendes tu primogenitura. Esaú dijo, ¿para qué quiero primogenitura? Yo lo que quiero es comer ese plato de lentejas. Y lo vendió su primogenitura a su hermano, pero su hermano con trampas, hermanos. Se aprovechó de la debilidad de su hermano para quitarle su bendición a su hermano. Y sin embargo, y Jacob siguió, hermanos queridos, engañando y engañando, haciendo trampas. Fue un tremendo tramposo, fue un tremendo mentiroso. Y toda su vida, hermanos, la pasó haciendo trampas, mintiendo, luchando con Dios. Pero sin embargo, amados hermanos, Dios a Jacob lo engrandeció, le dio una segunda oportunidad. Y sus días acaban de Jacob, no como Jacob. Sus días acaban como Israel. ¿Por qué? Porque Dios le dio una segunda oportunidad, una tercera y una cuarta. Lo pulió y lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios. Porque Dios es así. Si tú te dispones, anhelas agradar a Dios, de seguro que Dios te dará esa segunda, esa tercera, esa cuarta oportunidad y hará de ti un hombre de bendición, como lo hizo con Jacob. Amados hermanos, también se acuerdan del rey David. El rey David, hermanos queridos, fue un rey que cometió los pecados más atroces que un hombre puede cometer. Él cometió adulterio con Betsabé, cometió asesinato con Urías, con su hombre de confianza, hermanos. David cometió los pecados pero tan gruesos, si se quiere decir, pero que sin embargo cuando él se arrepintió y clamó en el Salmos 51, ten piedad de mí, oh Dios, vuélveme el gozo de tu salvación, que tu Santo Espíritu no se aparte de mí. Esos eran clamores que salían de las entrañas de David. Y sin embargo Dios, ¿qué dice de David? Que David fue un hombre conforme a su corazón. No porque nunca haya fallado, no porque él haya sido perfecto ni santo, sino porque él, los pecados que él cometió, se arrepintió y aprendió la lección y no los volvió a cometer. A la mujer adúltera, ¿se acuerdan? Que lo encontraron, dice, en pleno acto del adulterio y la gente estaban a punto de apedrearlo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Ve y no peques más. ¿Quién te condena? Nadie, ni yo te condeno, le dijo. Ve y no peques más. Miren nuestro Dios, amados hermanos, cómo Él sí nos da una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad cuando nos arrepentimos. Dios también dio la oportunidad, ¿se acuerdan?
Cuando el apóstol Pedro le dijo a nuestro Señor Jesús cuando lo iban a crucificar, que no te suceda eso. Mi vida daría por ti, Señor. Valiente, Pedro. Yo pondré el pecho por ti. Que no te suceda eso, Señor. No lo permitiré. Que nadie te haga daño. Y Jesucristo lo mira y le dice, ay, Pedro, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Jamás lo haría. No, autosuficiente se sentía este hombre. Pero sin embargo, cuando lo capturaron a nuestro Señor Jesús y lo llevaron para juzgarlo, injustamente, porque nuestro Señor Jesús era siempre un hombre íntegro, pero así tenía que suceder. Y cuando lo sacaron, dice, preso nuestro Señor, ¿no? Capturaron a nuestro Señor, lo sacaron para llevarlo a torturarlo, a crucificarlo. Dice que el apóstol Pedro estaba ahí asustado, amedrentado, porque él tenía miedo, que así como capturaron a Jesucristo, lo iban a capturar a él también. Entonces cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, tu modo de hablar te delata, tú andabas con Jesucristo. El apóstol Pedro, amados hermanos, en 3 oportunidades lo negó, tal como Jesucristo le había dicho. No lo conozco, no sé quién es, no, yo no soy uno de ellos. Lo había negado y el gallo cantó 3 veces. Y justo en ese momento lo llevan a nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, para torturarlo, para crucificarlo. Y Jesús lo mira al apóstol Pedro con esos ojos llenos de ternura, llenos de misericordia y con esa mirada que no necesitó ni siquiera palabras. Y el apóstol Pedro lo miró y recordó, ay, mi Señor, lo he traicionado. ¿Y qué dice que hizo el apóstol Pedro, hermanos? Se fue y lloró amargamente. Lloró y dijo, he traicionado a mi maestro, lo he traicionado. Y cuando Jesús resucitó, amados hermanos, ¿no se acuerdan que Jesucristo lo buscó a Pedro? ¿Me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas, Pedro? Tú sabes que te amo, Señor. 3 veces. ¿Me amas, Pedro? Tú sabes, Señor, que yo te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. 3 veces lo negó Pedro. 3 veces lo reivindicó nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos convencidos, amados hermanos, que nuestro Dios no nos echa de su presencia cuando le fallamos. Si volvemos arrepentidos, amados hermanos, nuestro Señor nos dará esa segunda oportunidad que el hombre no lo da. Judas, cuando le falló a Jesucristo, cuando lo traicionó y lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Ustedes creen que si Judas hubiera venido arrepentido a Jesucristo, nuestro Señor no le hubiera dado una oportunidad? Yo estoy tan segura, hermanos, que nuestro Señor le hubiese dado una segunda oportunidad a Judas. Pero Judas no vino a Jesucristo. Después que se dio cuenta del gran pecado que había cometido, Judas, ¿a dónde se fue? Se fue a los sacerdotes, a los que le habían dado la plata para traicionar a Jesús, y les dijo, tengan su cochino dinero, no lo quiero. Le quemaba las manos, le remordía la conciencia por lo que él había traicionado a Jesucristo. Pero estos religiosos, estos sacerdotes, amados hermanos, no le perdonaron, y Judas no acudió al lugar correcto. Si él hubiera acudido a Jesucristo, otra sería la historia tal vez. Pero él acudió al lugar incorrecto. El hombre no te perdonará, la sociedad no te perdonará. Pero qué bueno es Dios, amados hermanos. Qué bueno es Dios que podemos contar con que Él sí nos da una segunda oportunidad. Alabemos a Dios por eso, hermanos. Si has pecado, si le has fallado a tu Dios, pídele perdón y vuélvete a Él. Y como dijo el Señor a la pecadora, vete y no peques más. No lo vuelvas a hacer. Fortalécete con el poder del Espíritu Santo para que puedas vencer todo tipo de pecado, de cualquier índole. No hay pecado, amados hermanos,
que Dios no lo pueda, que nos pueda ayudar a aplastar con la planta de nuestros pies. Y ningún pecado se enseñorea de los hijos de Dios, ninguno. Nosotros somos libres. El Señor Jesús ha roto toda cadena de opresión. No estamos llamados a esclavitud. Los que creemos en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, en su victoria es nuestra victoria. No hay pecado que nos pueda esclavizar. No lo hay. No lo hay. Nosotros somos libres. Las cadenas han sido rotas, han sido quebrantadas por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, amados hermanos, entonces, después de esta reflexión, miren, estamos solamente en el versículo 1 del capítulo 3, ¿no? Pero este versículo nos ha enseñado tanto, hermanos. Vino palabra de Jehová por segunda vez, porque Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Qué bueno es Dios, hermanos. Y dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Ahora ya no se va conforme a su voluntad de él. Qué precioso esto, hermanos. Dice: Jonás se levantó y se fue a Nínive. Derechito, aprendió la lección. Ahora sí ya no es el profeta desobediente. Ahora es este profeta obediente. Y se va a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ya no conforme a su propia opinión. Dios dice: no seas sabio en tu propia opinión. Tenemos que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestro raciocinio. No, yo creo que está bien lo que estoy haciendo. A mi manera yo creo que está bien. No, nosotros no nos regimos por nuestra manera, ni por lo que nosotros pensamos o dejemos de pensar. Nosotros nos regimos y nos guiamos conforme a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice está bien lo que estás haciendo, está bien. Pero si la palabra de Dios dice no está bien lo que estás haciendo, es porque no está bien. Aquí Jonás ahora se levanta y se va a Nínive conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra de Dios. ¿Te estás rigiendo conforme a la palabra de Dios? ¿Estás haciendo las cosas como Dios ordena? ¿O estás haciendo las cosas en tu propia opinión, emitiendo juicios de acuerdo a tu propio raciocinio? Y Dios dice: no seas sabio en tu propia opinión, aunque a ti te parezca que eso es bueno y agradable, pero si Dios dice que no es porque no es. Andemos, amados hermanos, conforme está andando ahora Jonás, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Era una ciudad muy grande. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar a la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje que Jonás llevó a Nínive no era un mensaje de salvación, era un mensaje de juicio. Él andaba predicando de esta manera: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje que llevaba Jonás, un mensaje de juicio, un mensaje de castigo, un mensaje de un Dios que estaba enojado por tanto pecado en Nínive. Ese era el mensaje que Jonás llevaba. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermanos, en este versículo nos vamos a detener un momento, porque tiene una gran enseñanza para nosotros. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Estos pecadores respondieron al mensaje, respondieron al llamado de Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y sabes una cosa, amados hermanos, uno de los requisitos para que el hombre, el ser humano, se salve es creerle a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y todos los que creyeron fueron salvos, y los que no creyeron serán condenados. Amados hermanos, el primer requisito para la salvación del alma es que tú creas en Jesucristo. Si tú no crees en Jesucristo, estás más que perdido.
Para el que no cree no es la salvación. La salvación es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esta ciudad de Nínive, amados hermanos, respondió al mensaje de Jonás. Y creyeron, y no solamente creyeron, proclamaron ayuno, sacrificio. Nosotros a veces creemos, pero a veces hay ayuno en la iglesia y no nos queremos quedar al ayuno. Termina el culto y patitas, ¿para qué te quiero? Todos a su casa, a preparar su almuerzo. Ni un día, ni siquiera unas horas, ni siquiera mediodía, disponemos nuestros corazones para quedarnos en el ayuno y decimos que somos arrepentidos y decimos que amamos a Dios y decimos que queremos que Dios camine con nosotros y decimos que queremos agradarle a Dios. Amados hermanos, mira, este pueblo de Nínive creyó y proclamaron ayuno. Todo aquel que cree, amados hermanos, tiene que ser obediente. Tiene que haber un sacrificio. Aunque no te guste, tienes que hacerlo. Si Dios dice, ayuna, ora, estudia, aunque no te agrade, tienes que hacerlo. Ese es un corazón obediente. No hago lo que a mí me agrada, no hago lo que mi carne me pide, hago lo que a Dios le gusta. Me sacrifico, me humillo y obedezco a Dios. Y creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, se humillaron bajo la poderosa mano de Dios. Y Dios dice, el que se humilla será enaltecido, será engrandecido, pero el que se enaltece será humillado. Desde el mayor hasta el menor, todos respondieron al llamado, hermanos. ¡Qué ciudad aquella! ¡Qué predicador tan eficiente este profeta Jonás! Predicó su mensaje de juicio y todos creyeron. Ese es el anhelo de todo predicador, hermanos. Ese es el anhelo de todo aquel que se para en un púlpito para predicar y que el auditorio responda al llamado. Y eso es lo que está haciendo la ciudad de Nínive. Amados hermanos, siendo ya nuestro tiempo indicado, nos quedamos aquí. Y quiero que ustedes analicen. Y quiero que ustedes investiguen, escudriñen. ¿Por qué el mensaje de Jonás fue tan eficiente? ¿Por qué el mensaje de Jonás tuvo tanto éxito, si se quiere decir? ¿Qué método empleó? ¿Por qué toda la gente respondió positivo? ¿Por qué nadie? Porque siempre cuando uno predica, algunos escuchan, otros no. Unos creen, otros no. Unos responden al llamado, otros no. Pero en este predicador, amados hermanos, toda una nación, desde el mayor hasta el menor, respondieron al llamado. ¿Cuál fue el método que Jonás empleó? ¿Por qué su mensaje fue tan eficiente? ¿Por qué su llamado fue tan bien recibido? Y todos respondieron de la manera que Dios espera. Dejo esa incógnita para que tú lo investigues y lo averigües y me cuentes la próxima semana. ¿Cuál fue el método que Jonás empleó para que toda una nación respondiera positivo al mensaje? Que Dios nos ayude, amados hermanos, y agradezcamos a Dios en esta hora, porque Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Oremos, hermanos. Una vez más, bendito Dios, estamos en tu bendita presencia, agradeciéndote, Padre, por estos momentos de meditación en tu palabra, agradeciéndote porque eres un Dios de segunda y tercera y cuarta oportunidad. Gracias, Señor, porque no nos desechas a la primera falla, sino nadie estaríamos de pie. Bendito Dios, gracias. Equípanos, oh Dios, que echemos mano a las herramientas que tú nos has dado, Señor, para vencer el mal. Oh Dios, en tu nombre haremos proezas, dice tu palabra, y tú hollarás a cuanto enemigo se levante en nuestra contra. Bendito Dios, ya no somos esclavos, somos libres. Jesucristo ha roto todas las cadenas. Si antes mentía, hoy ya no miento. Si antes robaba, hoy ya no robo. Si antes, amado Dios, era amargado, ahora no lo soy. Si antes me dominaban los deseos de la carne, ahora ya no. Porque tu poder de tu Santo Espíritu está en mi corazón, está en mi vida. Y no hay pecado que me domine.
No hay pecado que se enseñoree de mí, porque te tengo a ti, Señor, como mi ayudador, como el león de la tribu de Judá, que ruge por mí a mi favor. Bendito Dios, gracias. Gracias por habernos dejado, amado Señor, las armas de tu Santo Espíritu, las armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oh Señor, anímanos a seguir adelante, anímanos a consagrarnos a ti cada día, que nuestra fe crezca, seamos cristianos obedientes, santos, bendito Dios, en toda nuestra manera de vivir. Bendito Dios, perdónanos, límpianos con tu sangre preciosa. Amado Dios, toca nuestros corazones, quebrántanos. Padre, queremos agradarte siempre, no queremos ser desobedientes. Queremos, Señor, presentarnos delante de ti y que nuestra relación sea fluida. Amado Dios, ayúdanos, danos fuerza, como esa fuerza que le dabas a Sansón y podía vencer cuanto enemigo se le presentaba. Nosotros también somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos en el precioso nombre de Jesús y todos decimos amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Será hasta el próximo martes. Seguiremos con esta preciosa historia del libro de Jonás. Muchas bendiciones, mis hermanos.